Hola, me llamo Mani Martínez y este es el vídeo de cómo se hizo la dirección de arte de Los Años del Silencio. La primera de las decisiones que tuvimos fue construir los interiores, en especial la casa de los protagonistas. Aquí podéis ver un poco cómo sorteamos las vigas que habían en el espacio donde luego construimos. Y a pesar de que teníamos muy poco presupuesto, lo cierto es que valía la pena para conseguir unos planos que Marcel tenía muy claros en la cabeza. Hay varias paredes móviles, hay muchos cerramientos que no son cerramientos, que se pueden desdoblar, que se puede poner la cámara detrás. Podíamos hacer el efecto lluvia, podíamos jugar muchísimo más con la iluminación. Y los carpinteros salen todos de la escuela del Faro. Son carpinteros navales que se ofrecieron a ayudarnos en este proyecto, pobrecitos. En cuanto a la habitación del niño, se hizo basándose principalmente en un plano muy importante que era la proyección de la ventana cuando pasan los camiones por la calle, de manera que intentamos hacer una especie de semigolfa o escalera que subía y unos ángulos que no eran de 90 grados para conseguir ver mejor esa ventana. Aquí estáis viendo detalles de atrezo de la habitación del niño y veréis que el espacio es muy pequeño, pero bueno, funciona para esa proyección básicamente y para explicar. El siguiente espacio importante era la habitación de la madre, que es mucho más arropadora, realmente la cuida más a ella que en el espacio del niño, que es mucho más frío, donde evidentemente hablamos de la ausencia del padre. Hay un juego con los espejos del armario, que ahora veréis en unas imágenes, donde se puede ver la ventana, se la ve a ella, y el resto habla de un pasado que era mucho mejor que el momento en el que están, es decir, los colores sí son más bonitos, sí son más elegantes y hay una riqueza mayor de texturas. Quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro. Madre, va. Bueno, el comedor, cuya una de las referencias era Homer Soy, el comedor también es muy básico en este sentido, es decir, tenemos una puerta que es una especie de esperando a Godot, es una puerta por la que nunca entrará el padre, tenemos una mesilla con el retrato de este y luego una ventana por donde la madre mira, ¿no?, cuando espera. También en una idea que es muy simple, pero que nos marcó un poco todo el centro de este decorado. Queda marcado por esto. Este es de nuevo Xavi Baró intentando juntar las paredes. Esto es un pasillo, un mini pasillo que lleva hasta la puerta para dejarla enmarcada. Natalia. Y bueno, toda la preparación de los arrimaderos, que quizás no corresponden a cómo era exactamente una casa aquí en España, pero precisamente hablan de una intelectualidad que podía tener el padre, que quizás era escritor o era un abogado y que de alguna manera miraba hacia Europa. Esto no sé si se llega a entender, pero creo que está finalmente en la película. Es decir, la casa básicamente está un poco por encima del momento en el que ellos están, porque pertenece a un pasado que era mucho mejor y porque habla de una injusticia de la situación en la que ellos se encuentran. La cocina, de nuevo bocetos. Veréis que los bocetos no están acabados porque el entendimiento que tuvimos que tener, y que por suerte funcionó, era tal que básicamente hablábamos de ideas y nos poníamos a construir directamente.
No nos hacía falta explicar los detalles porque en esto Marcel nos dejó mucha libertad y creo que se nota que hemos podido trabajar muy a gusto en muy poco tiempo. ¿Te han hecho daño? No, 3 muñecos no. Alguna cosa hay que comer. Hay personas que no tienen nada. Otra decisión que fue complicada en su momento, pero de la que estamos todos bastante contentos, fue el espacio para crear el taller de las costureras. Cuando vimos este espacio, pues todos nos asustamos, porque era un espacio muy grande, muy difícil de atacar. Sin embargo, hablando con Íñigo Zubicaray, con el director de foto, llegamos a la conclusión de que podíamos simplemente actuar en un 20% de un espacio y por tiros de cámara seleccionar bien el trabajo y conseguir crear el efecto de una gran fábrica. Queríamos huir de la idea del pequeño taller y ver que nuestra protagonista estaba trabajando en un sitio donde había un montón de gente, ¿no? Así que lo que veis en el corto es el 20% de un espacio muy grande, pero bastante bien aprovechado. Aquí estáis viendo imágenes un poco del atrezo, de la ambientación. Contamos con la ayuda también de Isabel Domingo, de Andrea y de gente que son costureros, que hicieron cortinajes y que nos pudieron dar una idea de cómo debía ser este decorado en función de su lógica. Señoras, por favor. La cantidad de trabajo que tuvimos, un poco mentalmente lo dividimos en dos. Una eran los interiores y otro era Can Ricard. Aquí veis un plano en SketchUp rapidito 3D para poder entender la carrera que hace el niño y que hace el camión. Porque el objetivo básicamente era ambientar, pintar todo un polígono industrial, con la intención básicamente de matar esta luz que estáis viendo en las fotos, es decir, favorecer una calidez de luz, un tipo de textura mucho más de guerra, mucho más de imagen moderna, que podemos ver hoy en día cuando se ruedan conflictos, ¿no? O se graban conflictos. De manera que lo que acabamos haciendo fue repintar todo un barrio, añadir tierra en el suelo y finalmente, por incidencia de la luz del sol, incluso llegamos a pintar el suelo. Incluso llegamos a usar colores sombra natural, verdes, azules y tonos mucho más fríos que los que había en el lugar para paredes y para suelo. Incluso el verde que veis de la vegetación con tierras de manera muy suave está también tocado, de manera que es un verde mucho menos cálido. Aquí veis lo que me refería con que muchos dibujos son meras indicaciones. No llegábamos a dibujar todo lo que teníamos que hacer porque era mucho trabajo, sino para indicar qué es lo que se tenía que hacer. Aquí podéis ver un poco los tonos fríos, a pesar de ser ladrillos, de ser vegetación, está todo bañado en tonos mucho más muertos. Más indicaciones que podréis ver. Aquí están los supervalientes, Mireia, está Roger, está Xavi Baró. Y este es el resultado. Este es el resultado del cual, pues, evidentemente, nos felicitamos todos muchas veces. También podéis ver los suelos. Este suelo de tierra totalmente opuesto, no sé si fueron 2.000 kilos de tierra. Aquí hay, dentro de aquel 3D grandioso, el túnel por el que el niño pasa. Aquí es donde se ve claro el trabajo de ambientación, de pintura. Algunos de los espacios sí eran bastante bonitos y en sí, así que simplemente lo que hicimos fue enfriarlos. Y aquí os podéis hacer una idea de la locura que significó
trabajar en este espacio. El punto 4 de este papelito pone llenar el suelo de tierra, aproximadamente 800 kilos de tierra que luego fue, como os decía antes, que luego fue pintada con minervilla para crear ese tono entre azules y sombras naturales. Aquí también hay un plan, es el plano del fusilamiento, y vais a ver también todo el proceso de transformación del lugar. Bueno, básicamente os explicaré que yo tengo un chiste que dice que en la película de Cleopatra la gente que construyó las pirámides eran los de decoración. Y un poco aquí pasó exactamente lo mismo, es decir, toda esa guerra que se ve en los últimos momentos del cortometraje, pues la tuvo que hacer el equipo de decoración, y aquí es donde acabamos todos contentos y fusilados. ¡Apunten! ¡Fuego!